Bienvenidos a este video en el cual analizaremos a profundidad ciertos aspectos de los países de Singapur y Uruguay. Mi nombre es Roxana González y les voy a hablar acerca del coeficiente de Gini y el consumo de energía per cápita, de energía eléctrica per cápita. El coeficiente de Gini es el índice que mide la medida en la que la distribución del ingreso o el gasto de consumo entre los individuos u hogares dentro de una economía se desvía a través de la distribución perfectamente igual. Una curva de Lorenz traza los porcentajes acumulados del ingreso total recibido frente al número acumulado de beneficiarios. Esto comienza por el individuo o por los hogares más pobres. El índice de Gini mide el área entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta. Esto quiere decir que el índice de Gini, si es cero, representa la igualdad perfecta, mientras que un índice del 100% implica la desigualdad perfecta. Singapur es conocida como la perla de Asia. Esta diminuta ciudad ha estado con apenas 5,6 millones de habitantes, en el cual uno de los mayores centros financieros del mundo, el cual produce más millonarios y el costo de vivir de acuerdo a un estudio Economist Intelligence Unit. Pero hace medio siglo era una isla pobre, con muy pocos recursos naturales que no permitía un gran futuro. Tras dejar atrás el dominio británico y lograr la independencia de Malasia en 1965, Singapur se convirtió en un estado autónomo liderado por Lee Kuan, el hombre que ocupó el cargo de primer ministro por más de 30 años. Es bastante tiempo. Es el artífice del llamado milagro económico. Al parecer, todos estos ingresos en sus habitantes son muy igualitarios para Gini. Entonces, es por eso que no reflejan muchos datos en el Banco Mundial. En el caso de Singapur es sintomático. Existe un artículo que es del año 2012, escrito por Juan Ramón Rayo, en el que explica cómo en 1980 España tenía la misma renta per cápita que la ciudad-estado asiática. Hoy Singapur tiene una renta per cápita que duplica la española. Esto quiere decir 59.700 dólares internacionales frente a 30.400 en el 2011. Por ejemplo, la medida mensual es del 20% de los españoles más pobres, que fue de 420 dólares internacionales, esto es en la renta. Mientras que en Singapur la renta era de 560 dólares internacionales, era un 33% superior. Mientras que el 10%, que son los más ricos de los singapurenses, disfrutaba de una renta mensual de unos 9.100 dólares internacionales, frente a 5.500 de los españoles, que era un 66% más. En el gráfico podemos observar que el coeficiente de Gini tenemos 2 años, que es el 2017 y 2018, con un valor en el 2017 de 40,9 y en el 2018 tenemos el 39,8. Esto nos da un valor en negativo de la tasa de crecimiento, que es el menos 2,69. Ahora, eso es por la parte de Singapur. Ahora vamos con Uruguay. El coeficiente de Gini de Uruguay. Hemos escogido más datos ya que la desigualdad y la pobreza obtuvo mejores resultados en América Latina y el Caribe. Según el informe que divulgó ayer, bueno, en estos días también, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL. Uruguay también estuvo a la cabeza a la hora de mirar qué sucedió con la desigualdad en la región. La CEPAL destaca que si bien cayó entre 2000 y 2018 en el promedio de países, el ritmo de esta contracción ha disminuido en los últimos años. En concreto, el coeficiente de Gini, recordemos que 0 era la igualdad perfecta y 100 era la desigualdad máxima, el valor de índice de Gini en Uruguay fue de 39,50 en el 2017. Como el siguiente gráfico lo muestra, durante el último año este indicador había alcanzado un máximo de 46,40 en 2007 y un valor mínimo de 39,50 en el 2017. Ahora vamos a pasar al consumo de energía eléctrica per cápita. El consumo de energía eléctrica per cápita es el que mide la producción de los centrales eléctricos y de las plantas de cogeneración.
menos las pérdidas ocurridas en la transmisión, distribución y transformación y del consumo propio de las plantas de cogeneración. Ahora, Singapur. Para el indicador de Singapur, el Banco Mundial proporciona datos de Singapur desde 1971 hasta el 2014. El valor medio de Singapur durante este periodo fue de 3.838,24, que equivale de petróleo con un mínimo de 1.292,24 de equivalente en petróleo. Esto es en el año de 1971. El valor de consumo de energía per cápita de Singapur muestra que durante los últimos años alcanzados un valor máximo tiene de 8.844,68. Esto es en el año del 2014, mientras que en el 2001 muestra un valor mínimo de 7.516,16. El valor del consumo de energía per cápita en Uruguay muestra que durante los últimos años ha aumentado un consumo de energía eléctrica. Este resumen estadístico de la realidad energética del Uruguay establece que entre el 2008 y el 2018 los uruguayos consumen un 30% de energía eléctrica, pasando esto de los 2.490 kilovatios por hora. Un habitante y en 3.235, que es algo más de la media mundial. Durante los 8 años que van desde el 2008 al 2016, el consumo de electricidad per cápita de Uruguay se expandió en un 28%, creciendo constantemente año a año, pasando de forma registrada, que fue de 3,2%, siendo el último año un lapso que demostró una variación interactual con un aumento del 5,1%. Sin embargo, al haberse registrado temperaturas moderadas durante el invierno en el 2017, esto es entre otras causas, la demanda de electricidad cayó y contrajo el indicador, que son los 3,109, esto registrando una variación del 2,6 puntos. Los datos preliminares de este indicador muestran un rebote para el año 2018 que llevaría al indicador al mayor valor de la historia. Esto con 3.235 kilovatios por hora por habitante, registrando un incremento anual del 4%. Este crecimiento está acorde a lo que pasa en otros países, ya que según datos del Banco Mundial, entre 1971 y el 2014, que son las cifras que estamos analizando, la demanda eléctrica per cápita creció en 161%, pasando de 1.200 a 3.000 kilovatios por habitante, registrando tasas anuales por variación positivas en 38 a los 43 años en serie. Y con esto le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Roxana. Soy Michael Macías y yo les voy a hablar un poco de lo que es el consumo de gobierno de estos dos países. Primero, el consumo de gobierno corresponde a todos los gastos necesarios efectuados por el gobierno para la producción de bienes y servicios de no mercado, es decir, los que están destinados al consumo individual o colectivo de la población. Para hablar sobre Singapur, tenemos que, en la tabla que se ve a continuación, darnos cuenta que es bastante irregular, es decir, tiene grandes variaciones. Pasa de valores muy grandes en gasto público a una reducción prolongada, como se puede ver desde el 2001 en adelante hasta el año 2005, se redujo de manera grande lo que es el consumo de gobierno. Del 2006 aumenta y 2007 disminuye. Esto se da porque el consumo de gobierno en Singapur es exclusivo bajo sus necesidades, es decir, no tienen un exceso en lo que es consumo si es que no va a ser aprovechado por sus habitantes, ¿no? Y asimismo, si tienen grandes momentos en que el gobierno consume muchos recursos, lo siguiente sería una baja. Asimismo, vamos a ver qué pasa en Uruguay. En Uruguay, el consumo de gobierno en los primeros 3 años, es decir, del 2001 al 2003, cae teniendo base como el año 2000, y de ahí en adelante, desde el 2005 en adelante, aumenta en todos los años. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque 1 de cada 3 uruguayos
trabaja en la función pública. Eso es un dato curioso. Es decir, solo 2 de cada 3 se dedican a lo que es la inversión privada, ¿no? Entonces, también es importante remarcar que el crecimiento en el consumo de gobierno en la gran parte es de educación y de salud, pero no es un consumo innecesario, porque Uruguay tiene lo que se llama la zona franca, donde se establecen, pueden ser negocios internacionales, lo cual no va a pagar impuestos, es decir, IVA ni renta, pero a cambio de eso el 75% de los trabajadores deben ser de Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este consumo de gobierno va de la mano con la educación que va a demandar estas empresas para que esas personas que tienen la educación se pasen a estas zonas francas y poder aplicar todo lo aprendido. Es decir, es un consumo de gobierno en la parte de educación que va a la final a ayudar al crecimiento, ¿sí? Como podemos ver en la gráfica, desde el 2005 en adelante, el consumo Uruguay siempre tiende a subir. Ahora tenemos lo que es el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, como su propio nombre lo dice, es un indicador por país. Este indicador lo que hace es medir los logros obtenidos en 3 dimensiones fundamentales. Estas 3 dimensiones son la salud, en la cual se evalúa según la esperanza de vida al nacer. Luego tenemos la educación, que mide los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más. Y adicionalmente, al final tenemos lo que es el nivel de vida, que se mide básicamente por el PIB per cápita, ¿no? Ahora, esta es una tabla de posiciones en la que podemos ver que en Singapur, del 2000 al 2004, oscila en el puesto de 80-85, ¿sí? Asimismo, los siguientes 5 años ya da un salto de 60 hasta el 63, oscilando en esas posiciones, de 60 a 69. A partir del 2010 da el salto más grande, porque pasa del 63 al 38 y durante 5 años se oscila entre el 20, de 20 a 40, entre esos puestos. Y en los últimos años, es decir, en los más recientes de este estudio para este video, es decir, 2016 y 2017, se encuentra en el 8º y 9º puesto, es decir, está en el top 10 de los países con mejor índice de desarrollo humano. Ahora, Uruguay a nivel global no tiene un puesto tan bueno como el de Singapur, pero es un ejemplo para lo que es Latinoamérica. Asimismo, con los mismos años, para efectos del video, los primeros 5 años, es decir, del 2000 al 2004, oscila entre el 122 y 121. No hay mucha varianza, porque se mantenían las mismas políticas. Asimismo, podemos tomar un rango más amplio de estudio y decir que desde el 2005 hasta el 2015, durante 10 años, osciló en los mismos puestos, siempre manteniéndose entre 120 y 130. Ahora, en el 2006, 2016 y 2017, dio un salto estratosférico, colocándose 56 y 55 en el ranking de índice de desarrollo humano. Ahora, este es un gran salto, dado que Uruguay en sus últimos años hizo se dedicó en gran parte a lo que es la libertad social. Se legalizó el matrimonio gay, el libre consumo de marihuana. Hubieron muchísimas ayudas enfocadas en la parte social, lo cual mejoró mucho la calidad de vida de ellos, y siendo la calidad de vida y la escolaridad junto con el consumo de gobierno que mencioné hace un momento, los hizo colocarse en una mejor posición. Ahora, ya en una comparación general entre Singapur y Uruguay, es imposible compararlos ya que son primero de diferentes continentes, tienen diferentes medidas. Y más que nada, vemos que Singapur a lo largo de los años ha trabajado en la mejora del índice de desarrollo humano en base a que todo lo que ellos han construido son las variables que se miden. Desde el año 2000 siempre ha tendido a subir y mejorar este índice.
Ahora, Uruguay después de los 2000 y durante 15 años se mantuvo en alrededor del puesto 120, lo que lo diferencia de Singapur claramente. Pero después del 2015 al 2016 y 2017 da un gran salto, lo que nos dice que sí se puede mejorar y que pues, se pueden tomar medidas políticas que nos ayuden a llegar a lo mismo. Ahora, el ejemplo de Singapur nos sirve para ver cómo a través del tiempo se puede construir una sociedad en base a valores fundamentales de los cuales van a repercutir en el estilo de vida de todos y asimismo en la calidad de vida y a la economía de un país, nivel macro. En el otro lado de la moneda tenemos a Uruguay, que nos muestra que nunca es tarde para empezar y que se puede dar pasos grandes, que nunca se creyeron posibles de dar siempre y cuando nos hagamos un cambio de mentalidad interno como personas y como sociedad y estemos dispuestos a hacer un sacrificio, ya que nada va a llegar sin un esfuerzo. Listo. Bueno, entonces, primero de que todo, ¿en qué consiste la economía de Singapur? Como sabemos, Singapur es una economía de libre mercado muy desarrollada. La economía de Singapur ha sido calificada como la más abierta del mundo y la tercera menos corrupta, la más favorable a los negocios con bajas tasas impositivas, incluso de un 14,2% del Producto Interno Bruto. Ya, como sabemos, las empresas estatales desempeñan un papel importante en la economía de Singapur. El Fondo de Riqueza Soberana, Temasek Holdings, tiene participaciones mayoritarias en varias de las empresas más grandes del país, como Singapore Airlines, Singtel y Mediacorp. La economía de Singapur es uno de los principales financiadores de la salida de inversión extranjera directa en el mundo. Singapur también se ha beneficiado del flujo de entrada del IED de inversiones e instituciones mundiales debido a su clima de inversiones altamente atractivo y a un entorno político estable. Ahora, con respecto al PIB per cápita uruguaya, sabemos que esto comienza desde el año 1900 con un periodo de crecimiento mucho mayor y más rápido que el resto de los países. Este culminó en 1912. En esos años, Uruguay consolida su democracia y alcanza altos niveles de bienestar. Además, con la remodelación del puerto de Montevideo, se pudo convertir con Buenos Aires en lo que el comercio exterior se refiere y se llevó a cabo un proceso de estatalización de algunos bancos uruguayos que pasaron a manos privadas a manos públicas. En 1982 se ve otro crecimiento, posiblemente ocasionado por el ciclo de apertura económico vivido en Uruguay durante la dictadura militar existente en dicho momento, pero acompañado de una posterior caída, al igual que en otros países de la región. En los años 1990 se aplicaron políticas de aperturas económicas como estuvieron Mercosur y de reformas del Estado. Ahora, ¿cómo es el modelo educativo por parte de Singapur? Hace poco más de 50 años, Singapur fue uno de los países que actualmente más se destacaba a nivel educativo. Era una nación pobre, sin recursos y con un nivel de alfabetización de casi el 55%, mucho mayor. La clave para llegar a ser lo que es hoy fue la importancia que desde ser independencia en 1965 le otorgó a la educación como herramienta como herramienta para el desarrollo. Hoy el pequeño país asiático se encuentra en el centro de investigación educativo en el mundo debido a los buenos resultados que obtienen sus estudiantes en las pruebas estandarizadas como la PISA. Este fue el objeto de la conferencia que se dio el miércoles 25, que se ofreció en Montevideo por parte de Joy Tan, que fue gerente general del Marshall Carpentry Education, ¿ya? La editorial con la que hace 30 años asoció el gobierno de Singapur para llevar adelante la transformación educativa. Ahora, ¿cuál es la característica como tal de la educación uruguaya? Ya sabemos que este es uno de los mayores desafíos para la sociedad del país uruguayo, en tanto la educación, que es uno de los pilares esenciales en la formación ciudadana, un agente que consolida el valor de la democracia en Uruguay, el país con la democracia plena más avanzada de América Latina y el Caribe.
el desarrollo sostenible y las garantías fundacionales del derecho civil y políticos y social, así como la conversión de la educación en un producto de mercado atenta directamente contra el propio propósito de la naturaleza. Y en este sentido, una de las principales características uruguayas es precisamente su resistencia en el mercado. Gracias, Jorge. Para concluir, Uruguay es la economía que tiene por volumen del PIB, está en lugar 79. Si la razón para visitar Uruguay son negocios, es muy útil saber que Uruguay se encuentra en el puesto 95. Esto según el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cambio, Singapur es la economía número 34, también por su volumen del PIB. Para hacer una visita hay que saber primero que los singapurenses son los segundos más endeudados del mundo. Sin embargo, también es útil hacer la facilidad de los negocios allí, ya que es el segundo país que está en el ranking. Así que con eso finalizamos este video informativo que espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.